estereotipos, que las mujeres somos las únicas que hablamos de salud mental, las únicas que hablamos de nuestra infancia. Que hay una subvaloración del contenido emocional o experiencial. No es solo un podcast, entraste al universo de Reales y Mágicas. Hola a todos, esto es Reales y Mágicas Podcast. Yo soy Dani y para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes, esperando que hayan disfrutado el episodio pasado que se trató de amor a la distancia. Y por supuesto que tengo que saludar a mi amiga André. Hola André, ¿cómo vamos? Hola Dani, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente conectada contigo. ¿Qué tal estuvo tu semana? Pues mi semana muy bien, muy normalita, pero cuéntame un poquito más de la tuya, que te veo con un nuevo look, que me gusta. Sí, hay cambios que llaman. A veces dicen que uno se corta el cabello para cerrar ciclos, pero Eso sabes que en dicen. mi caso fue más un tema de desapego. Yo ando en ese momento como soltando todo lo que yo estoy apegada y mi cabello, pues para nadie es un secreto que yo lo amaba, lo tenía muy largo, lo cuidaba como a nada en el mundo. Pero pues digamos que ya estaba cansada de verme igual y quise un cambio y pues bueno, el cabello crece, dicen por ahí antes. El cabello. Y precisamente hoy iniciamos nuevamente nuestro podcast hablando de el cabello porque ya lo hicimos en un episodio anterior. Y eso, Dani, se conecta mucho con el episodio de hoy. Cuéntale, por favor, a nuestros seguidores cómo se llama el episodio de hoy. Bueno, el episodio de hoy se llama Podcast de mujeres versus podcast de hombres. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver el cabello con el nombre del podcast? Pues hace referencia a que me hicieron un comentario de que nuestro podcast era un podcast para mujeres, porque tocamos ese tema. Justo en esa parte me dice, estoy escuchando el podcast, un podcast para las mujeres. Y yo pues me tomé eso como un poco personal, sabiendo que la persona no me lo dijo en contra mía, pero siento que es como una percepción que tienen los hombres normalmente de este tipo de podcast. Pero ¿tú crees, Dani, que nuestro podcast sea un podcast de mujeres nada más? La verdad, para nada. Porque a pesar de que nosotras somos dos mujeres que hablamos de cosas que nos pasan, la verdad es que no, nuestro podcast no va centrado ni para mujeres ni para hombres, sino para personas. Porque es que, a ver, el tema de la ansiedad, la depresión, no es un tema que solo nos pase a las mujeres, sino que muchas personas lo sufren. Entonces, yo pienso que Reales y Mágicas Podcast no es un podcast para solo mujeres, sino para conectar con personas. Me parece muy bonito eso que has dicho. Además que cualquier persona puede escuchar o ver nuestro podcast. No importa la raza, no importa el color, no importa la edad, no importa nada. Este es un podcast para humanos o para el que quiera ver nuestro podcast. ¿Sabes? Yo pienso que lo que primero debemos hacer es diferenciar un podcast de mujeres a un podcast de hombres. El podcast de mujeres habla de relaciones, salud mental, autoestima, feminismo, desarrollo personal, maternidad, sexualidad desde una perspectiva femenina, la amistad, el balance entre vida personal y profesional. O sea, es más enfocado en las emociones, la introspección y las experiencias personales. Mientras que los podcasts de hombres dicen que se tratan de negocios, tecnología, deporte, productividad, desarrollo profesional, finanzas, cultura, humor, y es más centrado en lo práctico, lo competitivo, lo informativo y menos centrado en lo emocional. Bueno, yo en base a eso que estás diciendo, sí entiendo que de pronto hayan algunas personas que prefieran algún tipo de temas a otros, pero eso que estabas mencionando precisamente, que los hombres son los que hablan de finanza, de tecnología y ese tipo de cosas, nosotras las mujeres también lo hacemos. Yo consumo ese tipo de podcast y cuando voy a escuchar o a ver un podcast o cualquier contenido, nunca jamás digo esto es de hombre o esto es de mujeres. Simplemente me baso en lo que me van a ofrecer. No hago esa distinción. Y me parece que los hombres también deberían de hacer lo mismo.
no dejarse llevar simplemente porque la presentadora o quien se está dirigiendo a ellos es una mujer, entonces el contenido que va a decir es algo que no le interesa, porque me parece que no es la situación. Y otra diferencia es el estilo de conversación. Las mujeres tenemos conversaciones más empáticas, colaborativas y emocionales. Solemos incluir reflexiones, vulnerabilidad y apertura social. Y el tono puede ser más íntimo o de complicidad. Mientras que los hombres, las conversaciones son más directas, con humor sarcástico o competitivo. Suelen enfocarse en datos, debates o anécdotas con un tono más racional u objetivo. A veces menos apertura emocional, aunque esto está cambiando. Y un ejemplo de esto, André, es el podcast de Juan Pablo Raba, Los hombres sí lloran, donde muchos hombres van a contar sus historias y vaya qué historias. Yo soy de las primeras que escucha el podcast de Juan Pablo y te digo que nunca en mi vida me he planteado decir que ese es un podcast solamente para hombres, aunque entiendo que su contenido está dirigido especialmente a los hombres y es creado por él y es como de tratar de sacarle esa información que los hombres por tanto tiempo han guardado, que no son capaces de decir, que no son capaces de expresar, y verlo ahora reflejado me parece tan bonito, tan enriquecedor y tan necesario en esta época. Y me parece maravilloso eso de quitar ese tipo de estereotipos, que las mujeres somos las únicas que hablamos de salud mental, las únicas que hablamos de nuestra infancia, las únicas que hablamos de nuestros traumas, de nuestros amores y desamores. No. Otro caso que me parece que viene muy a cuentas son las chicas mexicanas de las alucines, que la están rompiendo totalmente, que también se han ido por esta parte que se supone que son los hombres los que llevan la bandera, que es el ser cómicos, tener este humor negro, ácido, pero que ellas lo han adaptado a lo que somos las mujeres y la están rompiendo totalmente. No solamente en México, sino en Latinoamérica. Y además, ¿sabes qué pienso yo de lo que hemos venido hablando en episodios pasados? Muchas veces uno crece con cosas que le ha ido inculcando la misma sociedad. Y para nadie es un secreto que digamos que las mujeres tenemos cierto permiso para expresar nuestras emociones, lo que para los hombres es mucho más difícil y se les complica. Entonces, digamos que hagan este tipo de comentarios, uno ya tiende como que, bueno, pero es que así creció. Sí, pero también me parece que es importante que se den este tipo de conversaciones. Me parece que nos pone como a replantearnos lo que somos y lo que estamos haciendo, porque cuando a mí me hacen ese tipo de comentario, que no me lo ha hecho solamente un hombre, sino que ya van varios que me los hacen, y me dicen, le pregunto yo a un amigo, ¿qué tal te parece el podcast? Porque lo empezó viendo y me dijo, no, es que es podcast para mujeres. Me volvió a decir lo mismo, eso fue este sábado y yo, a mí la cabeza como que volvió y me hizo como clic, o sea, no, nosotras sí a veces decimos cosas como por ejemplo lo del pelo y eso, pero el contenido en sí es contenido que es para todo tipo de persona, o es que nunca han sentido presión social, o es que nunca se han sentido con ansiedad. Entonces, que se haya presentado ese tema y que nosotros lo podamos traer aquí y hablarlo y exponerlo, me parece muy bonito porque nos damos la oportunidad nosotras las mujeres de hablarlo y de decirlo, de decirle a los hombres, por favor, vean nuestro contenido. Nosotras las mujeres somos las que más consumimos el contenido de los hombres. Los podcasts, por aquí tengo una información que estuve investigando, dice que el 60% de los oyentes de podcast son mujeres, pero solo el 30% de los tops son liderados por ellas. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotras las que estamos consumiendo su contenido y que nosotros no hacemos distinción de que si es para hombres o si es para mujeres. Y también me parecería importante que si somos las mujeres las que estamos consumiendo el contenido, volteemos a mirar también al contenido de nosotras mismas, para que nosotras mismas no nos demos como esa visibilidad. ¿Qué te puedo decir, André? Yo personalmente consumo podcast de mujeres, más que de hombres. No quiere decir que no consuma de hombres, pero digamos, la mayoría de temas que me interesan los tratan mujeres. Como por ejemplo, yo escucho Psicología al Desnudo, Vos Podés, que está liderado ahora como uno en el ranking de los podcasts, como el número 1 aquí en Colombia, Vos Podés, de Tatiana Franco.
que además me parece buenísimo, André, porque es un espacio para que las mujeres contemos nuestras historias y wow, pero qué personalidades salen en ese podcast. Es muy hermoso escuchar las historias que tienen por contarnos. Y sabes que me parece aún más chévere que tú te metes a los comentarios y hay hombres, los cuales se sienten identificados con muchas de estas historias. Claro, porque es que son historias que fácilmente les puede pasar a ellos. Yo, por ejemplo, sí que suelo consumir más variedad de contenido. Yo sí consumo humor porque me gusta muchísimo. Este humor un poco ácido, un poco negro, me encanta y lo consumo mucho de hombre y de mujer, de quien sea, sin, como te digo, sin hacer distinciones. Hay un podcast también que he estado viendo desde hace poco que se llama Menopáusicas y qué. El nombre ya lo dice, ¿no? Que es un podcast hecho por mujeres que están o que han pasado ya por esta fase. Y yo lo veo porque me parece que hay cosas muy valiosas que sacar de allí, que me río, que aprendo y jamás habría hecho yo esta distinción de decir, no lo voy a ver porque todavía no estoy en la menopausia y simplemente por eso lo descartaría. Entonces, en este caso me parece que como hombre pues tampoco debería de hacer ese tipo de distinción. También otra cosa que quiero como agregar es que este tema no es para que sintamos nosotros que estamos como en contra de los hombres o como en esta guerra de sexos que siempre se ha planteado. No, por el contrario, es como para acercarnos, para mostrar lo que nosotras podemos ofrecer y valorar también lo que los hombres ofrecen, porque como te digo, los rankings son ellos los que mandan la parada y nosotras si los estamos consumiendo y si lo estamos viendo es porque nos gusta y porque están ofreciendo algo bueno. ¿Sabes qué? Pienso que hay una subvaloración del contenido emocional o experiencial, que suele ser más frecuentes en los podcasts femeninos. Se tiende a ver como menos serio o menos relevante, cuando en realidad toca temas fundamentales de la vida cotidiana. Además, las mujeres que se muestran vulnerables o que hablan desde lo personal, a veces reciben más críticas o juicios que los hombres que hacen lo mismo. ¿Tú por qué crees que se da esto, Ana? Pues no lo sé, Dani, pero desde siempre esa palabra que has dicho de subvaloración se ha sentido en la humanidad. Un ejemplo muy claro que yo tengo y que saco un poco como a colación es los Beatles. Cuando ellos iniciaron y que se dio su lanzamiento pues a la fama, eran las mujeres. Es más, decían que eso era una banda de mujeres histéricas y hoy vemos que es una leyenda. No, André, y además las marcas y sponsors muchas veces prefieren asociarse con podcasts seguros o más establecidos que históricamente han sido conducidos por hombres. A las mujeres se nos exige tener una buena producción, una buena imagen y un contenido impecable, mientras que algunos hombres logran crecer con un estilo más casual o improvisado. O sea, a nosotras, real, se nos exige que nos vistamos bien, que estamos bonitas, que nuestro set sea llamativo, que la edición también llame la atención de las personas, pero un hombre sencillamente puede coger su micrófono, sentarse, hablar e improvisar. Claro, y eso nos hace que a nosotros nos cueste el doble llegar hasta donde están ellos, pues porque si la exigencia para nosotras es mucho más, entonces ahí creo yo que hay como un desequilibrio. Bueno, André, y tú me habías comentado que habías investigado sobre los rankings de los podcasts en Colombia, España y México. Cuéntanos acerca de eso. Sí, mira, estuve mirando en Spotify cómo van los rankings en los países. Hemos elegido Colombia, México y España, pues por ser como los más representantes. Empezamos con Colombia. En Colombia está de primera el que habías dicho, Vos Podés, luego está Los Hombres Si Lloran y de tercer puesto está Tatán y Maleja. Bueno, se puede meter a Spotify y ver la lista, que hay muchísimo más, pero bueno, nosotros nos enfocamos en estos tres. Vemos que está liderando una mujer y que el segundo es Los Hombres Si Lloran, de los hombres que están hablando de esto que se nos ha criticado a las mujeres. Eso quiere decir que hay un cambio de paradigma, por lo menos en la sociedad colombiana. ¿O qué piensas tú? Sí, estamos viendo que los colombianos están escuchando temas
que nos llaman la atención a todos y con los cuales nos podemos sentir identificados. O sea, con las historias que cuentan en el podcast de Tatiana y con las historias que cuentan en el podcast de Juan Pablo, sentimos como esa conexión. Y lo de Maleja y Tatán, pues porque son una pareja que nos cuentan acerca de su vida, de sus experiencias y que nos sentimos identificados de una u otra forma con ellos o que nos gustaría, digamos, a veces uno dice, ay, yo quisiera un Tatán en mi vida, o los hombres dirán, ay, yo quiero una Maleja en mi vida. Entonces yo pienso que, digamos, está cambiando, la gente está cambiando un poco su chip y está abriendo su mente para ver estos podcasts que nos enseñan y nos dan mucho. Así es, Dani. Y luego vamos con México. En México, como te decía, en primer lugar están las alucines, luego está Relatos de la Noche y después está Farid Dick, que con relatos y reflexiones, que Farid también habla un poco más desde una perspectiva un poco más introspectiva, habla como temas de como que nos llegan más. Veo que en el segundo lugar está Relatos de la Noche, que habla como cosas un poco más de espantos. Y lo noto también en las secciones de más abajo, los últimos puestos, paranormal. México es muy paranormal, Dani. Wow, pues la verdad yo no lo pensaría. Y en mi caso yo no buscaría un podcast paranormal para nada. Bueno, pero mira que hay opciones. Me daría mucho miedo. Y ahora vamos con España. En España tenemos liderado por hombre. Los 3 primeros puestos son hombres. Está en el 1, La Fórmula del Éxito. En la segunda, Nadie sabe nada. Y en la tercera, La Ruina. El segundo y el tercero son como programas un poco más relajados y de diversión y de cómicos. Y el primero es un podcast, es un poco más serio, ¿no? Como de entrevistas. Bueno, pero ahí podemos concluir que mira, los hombres sí tocan temas como finanzas, comedia, temas paranormales. Entonces, digamos que en medio de todo esto, las diferencias de las que hicimos, pues esto lo comprueba, ¿no? Esa es otra cosa que te iba a decir. Nosotros ahora en las redes sociales se les ha dado por poner bandos, ¿no? Lo que decía, esta guerra de sexos que siempre ha existido. Entonces ahora que la mujer tiene que ser más femenina y la energía femenina y la energía masculina. Y nuevamente nos ponen como en esa competencia que no debería existir. Me parece absurda. Este es el caso de el Temash, pues la verdad yo nunca me he sentado a escuchar un podcast de él porque no, sería mentirosa en decirlo, pero sí he visto en TikTok algunos de los cortos y uno dice, wow, o sea, él, para los que no saben, le da consejos a los hombres acerca de las relaciones y de cómo deben comportarse con las mujeres. O sea, veo el tipo de contenido, digo, bueno, es aceptable, habrá gente que le guste, hay gente que no, o que se siente identificada y otra que no. Sí, pues pero como él también tiene contraparte, porque también he visto muchas chicas que se dedican como a lo mismo, a decir cómo se debe comportar la mujer y qué debe aceptar o qué no debe aceptar en un hombre. Como lo que digo, estas posturas siento que ya no van, que tenemos que redefinirlos. Y sabes que me gustaría que todas las personas que nos están viendo a través de YouTube o Spotify, especialmente los hombres, nos cuenten a través de nuestras redes sociales @reales y mágicas podcast qué piensan ellos acerca de esto. ¿Creen que nuestro podcast es exclusivamente solo para mujeres o también se han sentido identificados con muchas cosas de las que hablamos aquí? O también, Dani, de qué les gustaría que habláramos, porque como hemos dicho, esto no es un podcast solamente para mujeres, esto es un podcast para todo el que quiera escucharnos, para todo el que quiera acompañarnos y también hacer parte de él. Entonces, si nos dicen también de lo que quieren que nosotros hablemos, pues nosotras encantadas. Y tenemos una dinámica. Hoy vamos a escoger teams. Yo voy a ser team hombre o team mujer y tú pues igual. Entonces, expliquemos pues más a profundidad qué es lo que vamos a hacer. Hoy, como hemos dicho que esto no es como para ponernos en contra ni a favor de nadie, vamos a hacer una representación de lo que sería como un debate. Y como no tenemos hombres en este caso para hacer nuestro versus, pues nosotras mismas interpretaremos la parte del hombre y de la mujer. Entonces vamos a empezar, Dani. Tú serás el hombre y yo seré la mujer en este primer round.
Bueno, y para empezar con este round, primero me pondré las gafas y después el team que voy a representar yo, que son las mujeres. Y la primera pregunta es, ¿quién hace mejor contenido? Como soy team hombre, voy a responder. Los hombres están rompiendo estereotipos. Ya no solo hablan de fútbol o autos, ahora comparten sus inseguridades, lloran en directo y hasta hablan de terapia. Los hombres si lloran es un ejemplo de salud mental masculina sin filtros y la audiencia, hombres y mujeres, lo devora. Como yo soy mujer, pues voy a defender a nuestro gremio. Las mujeres no solo hacemos podcast, creamos comunidades, sabemos mezclar humor con temas profundos, como las alucines, que demuestran que la comedia femenina puede ser igual de salvaje y viral. Además, ¿quién mejor que nosotras para hablar de amor, amistad y esos temas que todos escuchan, pero que pocos admiten? La segunda pregunta es, ¿quién es la mejor audiencia? Y voy yo. Los hombres son fieles. Si les gusta un podcast, lo escuchan una y otra vez. Compran la merch y hasta defienden al host en redes. Son el público que todo creador quiere, leales y sin miedo a apoyar. En algo son fieles los hombres. En algo son fieles los hombres. Pues las mujeres no solo escuchan, hacen viral. Un episodio puede generar miles de stories, memes y hasta reuniones con amigas para discutirlo. Somos el motor de las recomendaciones. No solo decimos escúchalo, te explicamos por qué te va a cambiar la vida. Y ahora vamos a cambiar. Yo voy a defender a las mujeres y André va a defender a los hombres. A ver, bus por aquí, un papelito. Team hombre. Team mujeres. Bueno, y la tercera pregunta es, ¿quién tiene más poder económico? Pues obviamente los podcasts masculinos, porque suelen tener más patrocinios como de cervezas, tecnologías y hasta coches. Las marcas pagan por ellos, aunque los datos digan que las mujeres toman el 85% de las decisiones de compra. No importa, los hombres mandan. Las mujeres no solo deciden qué se compra en casa, también son el 65% de los oyentes de podcast. Si las marcas no nos patrocinan, están perdiendo dinero y lo saben. Por eso cada vez más empresas apuestan por contenido creado por mujeres. Y la cuarta pregunta es, ¿quién rompe más estereotipos? Los hombres están redefiniendo la masculinidad. Ya no temen hablar de sus sentimientos, de sus miedos o incluso de sus fracasos. Los hombres si lloran es solo el principio. Cada vez más podcasts masculinos abrazan su vulnerabilidad. Las mujeres llevamos años rompiendo techos de cristal y en el podcasting no es diferente. En muchos ámbitos, aparte de los podcasts, se demuestra que el humor femenino puede ser igual de irreverente y exitoso que el masculino. Y lo mejor, lo hacemos sin pedir permiso. Bueno, y así hemos terminado esta pequeña mini batalla entre nosotros tres, como decimos. Ya son ustedes los que tienen que definir y decidir quién ganó. Y para esto nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, @reales y mágicas podcast. Allí pueden decir, ¿soy team hombre o soy team mujer? Y al final, no se trata de si un podcast lo hacen mujeres o lo hacen hombres. Se trata de que si lo que escuchas te mueve, te atraviesa, te hace pensar o simplemente te hace sentir menos sola. Nosotras hablamos desde lo que vivimos como mujeres, sí, pero también hablamos desde lo que somos, personas humanas imperfectas. Este no es un espacio de género, es un espacio de emociones, de procesos, de verdades incómodas, de preguntas sin respuestas. Así que si algo de esto te tocó, gracias por escucharnos, no importa de dónde vienes ni cómo te defines. Aquí lo real y lo mágico también es para ti. Y quiero aprovechar, André, para mandarle un saludo muy grande a una de nuestras seguidoras, que la verdad es que lo que ella nos ha manifestado en redes sociales para mí ha sido como un toquecito a mi corazón muy lindo, porque la verdad es que cuando nosotras empezamos a crear este podcast, yo tenía mucho miedo porque abrirme
no era algo tan común pues para ser tan expuesta, porque aquí nos exponemos a que todo el mundo se dé cuenta de cómo ha sido la vida de nosotras, qué temas nos han tocado. Y yo la verdad sí estaba un poco como con cierto miedito, pero al ver sus comentarios, la verdad es que para mí ha sido como que todo esto ha valido la pena. Y te abrazo de corazón a corazón. Un saludito para Moni, gracias. Sí, Moni, muchas gracias por tu comentario tan bonito y la verdad es que esperamos que te podamos seguir acompañando y no solo a Moni, sino a también muchos de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando a través de Spotify. Y también, Dani, bueno, mi André, quiero decirle a los hombres que aquí los esperamos, que no es un podcast solamente para mujeres, que aquí los recibimos con los brazos abiertos y ya. Esto fue Reales y Mágicas. Recuerden que estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde y en España a las 9 p.m. A las 2 de la tarde en Colombia y en España a las 9 p.m. Así que síganos a través de nuestras redes sociales, coméntenos, suscríbanse a nuestro canal y sigan aquí con nosotras. Esto es Reales y Mágicas Podcast. Adiós. ¡Chao! Ya estoy como jefe, ya no aguanto más.